Hola, buenas noches a todos. Hola, Buenas noches, buenas noches, chicos. buenas noches. Hola, Klaus, hola, Leti, hola, Hola. Lupis, hola, Andrés. Ay, estoy comiendo aquí, perdón. Hola Marilis, buenas noches. Buenas noches. Damos 2 minutos, profe. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Hola, Pili. Buenas noches. Hola, Mari. No te escuchas, profe. Hola, Pili. Hola, Leti. A ver, díganme si ahí me escuchan. Ya. Sí, Sí, perfecto. Bueno, pues Sí, muy ya se buenas escucha. noches, ¿cómo están? Bien, bien, gracias, gracias. profe. Qué Oigan, bueno. perdón, profe. Bien, Gracias, profe. gracias por su asistencia, chicos. Primero vamos a tomar la clase, que será más corta de lo habitual, y después paso a decirles lo que necesito decirles, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Gracias, Sí, gracias, Mellita. enterada. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Estamos ya en la unidad 4. Estamos viendo lo que es pedagogía general y dentro de esta unidad vamos a tener 4 sesiones dedicadas a lo que es la pedagogía. El día de hoy, pues vamos a hablar acerca del concepto de educación y el concepto de pedagogía, que no sé por qué, pero son temas que me apasionan. Sabrá Dios por qué, pero bueno. Entonces, pues vamos a iniciar como iniciamos en todas nuestras sesiones. Tenemos aquí nuestro organizador gráfico que nos va dando la pauta acerca de los temas que vamos a tocar en esta sesión. No nos detenemos a verlo, simplemente ahí queda para cuando ustedes vuelvan a ver el video. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del tema del día de hoy? Pues el objetivo es que ustedes conozcan el concepto de pedagogía para que cuando abordemos el tema de lo que es la pedagogía catequística, la pedagogía catequética, pues ustedes tengan claro el contenido y sepan de qué estamos hablando. Y entonces, este es el tema del día de hoy. Y bueno, pues vamos a iniciar, ¿qué les parece con una oración? Vamos a iniciar nuestra sesión poniéndonos en las manos de Dios. Y bueno, vamos a iniciar con esta oración. Y bueno, pues después de hacer esta oración compuesta por San Juan Pablo II hacia los catequistas, bueno, pues vamos a iniciar ya formalmente nuestro tema. Y bueno, díganme, ¿qué entienden ustedes por pedagogía? ¿Creen que sea importante que nosotros como catequistas conozcamos acerca de pedagogía? Sí, sí es importante que conozcamos de pedagogía. Yo entiendo por pedagogía la forma o la manera de
enseñar, valga la expresión. Ok, Jorge, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué entiende por pedagogía o si cree que es necesario que el catequista conozca de estos temas o no? Y es necesario que se conozca la pedagogía porque así sabemos en qué manera o cuáles son las herramientas, el camino que debemos de llevar para que nuestros educandos, en este caso nuestros catequizados, aprendan mejor y se les quede mejor lo que les estamos diciendo. Ok, muy bien, gracias, Meji. Yo creo que sí es importante conocer todas esas metodologías o la pedagogía de enseñanza, sobre todo, como decía Melita, saber, saber enseñar a los diferentes grupos, porque siempre en un grupo no todos captan de la misma manera. Hay algunos que lo hacen audiovisualmente, otros con, no sé, con videos. Entonces conocer las diferentes herramientas que se pueden utilizar es necesariamente importante. Ok, gracias, Andrés. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentarnos su opinión acerca de por qué será necesario que el catequista conozca de pedagogía? Bueno, yo pienso que nos facilita nuestra tarea porque muchas veces lo hacemos de forma empírica, así como que, ay, tengo problemas con este niño, con esta niña, a ver, voy a probarle por acá, a ver, voy a hacerle así, y ahí estamos nosotros rompiéndonos la cabeza para ver cómo abordamos a ese niño, a esa niña que quizá es problema, pero a lo mejor no es problema, tiene otro, hay que conocer mediante la pedagogía cómo llegar a ciertas características de niños, o no lo sé, manejo de grupo, ¿sí? Y ya no es empírico, ya es una forma, no sé si científica sea la palabra, pero como debe de ser, nos facilita a nosotros como catequistas, es un instrumento muy importante para facilitar nuestra tarea y para hacerlo de manera correcta. Ok, gracias, Mari. En efecto, pues sí, es importante conocer todo esto porque la pedagogía nos va a brindar les decía, perdón, la pedagogía nos va a brindar muchísimos elementos, muchísimos, como cuáles, pues están métodos de estudio, técnicas de estudio, conocimiento de la infancia, conocimiento de la adolescencia, conocimiento incluso de la edad adulta, porque pues no nada más tenemos catequizando niños o adolescentes o jóvenes, también tenemos catequizando adultos y hay que conocerlos, que es lo que hemos estado haciendo últimamente, viendo las características del niño de 5, de 6, de 7 años, de 8. Después veremos las características del adolescente, del joven, del adulto. Es necesario conocer también las técnicas de enseñanza, los métodos de enseñanza. Como decía Andrés, bueno, pues hay niños que tienen un diferente canal de aprendizaje, un diferente estilo de aprendizaje. Hay quienes son auditivos. De hecho, el domingo pasado Jorge me comentaba de uno de sus catequizandos que al parecer, pues su estilo de aprendizaje es auditivo. Es el niño que puede estar papando moscas aparentemente y se distrae y ve para el techo y hace esto y dibuja, pero que si le preguntamos, nos va a decir todo lo que le preguntamos. ¿Por qué? Porque su estilo de aprendizaje es auditivo, él aprende a través del oído. Hay quienes son visuales y entonces necesitan ver y necesitas hacer a lo mejor ahí en el pizarrón o hacer un dibujo o ponerlos a hacer un dibujo, etcétera, etcétera, porque aprenden viendo. Hay
quienes son, se llama kinestésicos, es decir, aprenden haciendo cosas. Ellos no van a aprender viendo ni escuchando, sino hay que ponerlos a hacer. Y a ver, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer esta actividad y a lo mejor vas a resolver este cuestionario, vas a resolver este crucigrama. Así es como ellos aprenden. Entonces, la pedagogía nos da estos elementos para conocer cuál es la forma en la cual aprende el catequizando, pero también nos va a hablar de materiales didácticos, los distintos materiales didácticos que hay, que podemos utilizar, que si juegos, que si a través del pintarrón, que si a través de un cartel, etcétera, etcétera. La pedagogía nos da muchísimos elementos para que pues podamos abarcar de la mejor manera nuestros contenidos doctrinales. Por eso es importante profundizar en el tema de la pedagogía, por toda esta labor, todas estas herramientas que nos va a brindar esta ciencia. Y bueno, vamos a ver ahora la historia de la educación. Díganme, ¿alguno de ustedes sabe desde cuándo surge la pedagogía? ¿Desde cuándo se imaginan que surge la pedagogía? ¿Desde cuándo se imaginan que surge la educación? Desde que sale la humanidad, porque se fue enseñando cómo tenían que hacer las diferentes cosas, por ejemplo, o se tuvieron que fijar cómo prender fuego. A lo mejor lo hicieron al inicio por accidente, que brotaron 2 piedras, no me acuerdo cómo se llaman, pero esas piedras, y brotó. Entonces se quedaron vieron que podían volverlo a hacer, entonces ya empezaron a pasar ese conocimiento. Entonces, desde el inicio de la humanidad ha habido esa situación de ir pasándolo. Ya en un momento dado, digamos, como una situación ya más formal, pues ya cuando ya se formaron como aldeas, tribus, ya fue cuando ya empezaron a ver ya una situación más formal de dar esos conocimientos, de irlos pasando. Ok, Meiji, muy bien, muchísimas gracias por tu explicación de cómo fue surgiendo la pedagogía, cómo fue surgiendo la educación. Miren, vamos a verlo aquí en un video chiquito, esto que también pues a mí me llevó un año de estudio, porque es un año el que uno se lleva en la materia de historia de la educación y leer los libros de historia de la educación. Bueno, pues aquí vamos a verlo muy resumido en este video. Si no se escucha el audio, por favor, díganme. Historia de la pedagogía. La educación tiene su origen en el pasado de la humanidad y se remonta a las comunidades primitivas. Se puede decir que se inicia cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo. En ese momento se da inicio a la transmisión de saberes entre los integrantes de las comunidades, padres a hijos, lo cual da lugar a las primeras ideas pedagógicas mediante la aplicación de técnicas y métodos para conseguir provisiones. Se ha podido verificar que los métodos de enseñanza considerados como los más antiguos surgieron en el Antiguo Oriente, India, China, Persia y Egipto. De acuerdo con la historia, la Grecia antigua es otro lugar donde se gestaron ciertos Ya dejó de oírse. Ya, ok, a ver, déjenme, lo pongo nuevamente. métodos de enseñanza.
Los países del Antiguo Oriente, como la Grecia antigua, son similares en cuanto a su educación, que se basaba en la religión. Sin embargo, la escritura, las ciencias, las matemáticas, la arquitectura y los primeros conocimientos científicos surgieron en Egipto. En la antigua China, la educación se centraba en temas como la filosofía y la poesía y la religión. Todo esto teniendo como fundamento las enseñanzas de Confucio y Lao Tse. Mientras que en Persia se priorizó el entrenamiento físico. Grecia la transformó en gimnasia. En Grecia precisamente es de donde parte el pensamiento occidental, con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. La educación de los griegos tenía como objetivo alcanzar la perfección a través de la enseñanza de la filosofía, la música, la estética, la poesía, la literatura. A ver, me dicen que se está escuchando por ahí una música de fondo, ¿no? Sí. Ok, entonces a ver, permítanme, déjenme quitarla. Y corro nuevamente el video. Historia de la pedagogía. La educación tiene su origen en el pasado de la humanidad y se remonta a las comunidades primitivas. Se puede decir que se inicia cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo. En ese momento se da inicio a la transmisión de saberes entre los integrantes de las comunidades, padres a hijos, lo cual da lugar a las primeras ideas pedagógicas mediante la aplicación de técnicas y métodos para conseguir provisiones. Se ha podido verificar que los métodos de enseñanza considerados como los más antiguos surgieron en el Antiguo Oriente, India, China, Persia y Egipto. De acuerdo con la historia, la Grecia antigua es otro lugar donde se gestaron ciertos métodos de enseñanza. Los países del Antiguo Oriente, como la Grecia antigua, son similares en cuanto a su educación, que se basaba en la religión. Sin embargo, la escritura, las ciencias, las matemáticas, la arquitectura y los primeros conocimientos científicos surgieron en Egipto. En la antigua China, la educación se centraba en temas como la filosofía y la poesía y la religión. Todo esto teniendo como fundamento las enseñanzas de Confucio y Lao Tse. Mientras que en Persia se priorizó el entrenamiento físico. Grecia la transformó en gimnasia. En Grecia precisamente es de donde parte el pensamiento occidental, con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. La educación de los griegos tenía como objetivo alcanzar la perfección a través de la enseñanza de la filosofía, la música, la estética, la poesía, la literatura y la gimnasia. Otro lugar importante en la historia de la pedagogía es la antigua Roma, en la que tuvo origen la lengua latina, el derecho, la arquitectura, la literatura clásica, la ingeniería y la política. Es ahí donde se establece el rol del maestro-alumno. Luego de que el Imperio Romano cayera y se dividiera, surge el cristianismo, que cobra fuerza a través de la Iglesia católica, apostólica y romana, en la época medieval. Así, la educación se ve influenciada por el catolicismo. Los jerarcas de la Iglesia y otros miembros del clero, que comienzan a fundar monasterios y escuelas. En un principio, quienes tenían derecho a la educación eran solamente quienes se iban a ordenar como sacerdotes o clérigos. Más tarde, la realeza empezó a acudir a estos centros educativos. Las ciencias se desarrollaron y dieron lugar a grandes avances. Uno de ellos es el descubrimiento de América, así como la cartografía, la navegación y la astronomía. En esa época la educación era tradicionalista, memorística, se centraba en el maestro y al alumno se le consideraba un sujeto pasivo, una tabula rasa que debía llenarse con lo que le impartía el maestro. Por otra parte, era el hombre quien tenía derecho a la educación, mas no la mujer. Siglos después, los estudios e investigaciones sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje, dieron lugar a nuevas corrientes educativas. En la actualidad, se continúan desarrollando nuevos enfoques educativos que se centran en el alumno y proponen su desarrollo integral. La educación es el encendido de una llama.
no el llenado de un recipiente. Sócrates. Ok, muy bien. ¿Qué les parece este video? Muy ilustrativo. Ujú. Muy interesante. Muy interesante, ok, gracias. Pues sí, en efecto, pues como nos dice, la educación surge prácticamente cuando el hombre ya se vuelve sedentario. Y como nos decía Meggy, pues por chiripa empieza a descubrir cosas y empieza lo que se llama el ensayo y error, y es como se va aprendiendo y se va pasando ya las tradiciones orales. Oralmente se va pasando los conocimientos. Dentro de lo que es la educación occidental, bueno, pues tenemos a Grecia. Grecia va a ser la cuna Historia de la educación occidental. Y bueno, pedagogía es un término que proviene del griego. Esta palabra tiene dos términos, que uno es pais o paidos, que significa niños, y la otra es gogía, agos, que quiere decir conducción. Por lo tanto, etimológicamente, pedagogía quiere decir la conducción de los niños. Niños. Desafortunadamente, en pleno siglo XXI, pues todavía seguimos ligando la pedagogía a este término, a la raíz etimológica. ¿Mandé, Memo? Y entonces, pues a los que somos pedagogos, nos dicen, ay, eres pedagogo, te encantan los niños. Y hay quienes dicen, sí, me encantan en salsa verde, porque no, o sea, no soy maestro. El pedagogo no es maestro. El pedagogo no se dedica a los niños. ¿Puede dar clases el pedagogo? Sí, sí puede dar clases. ¿Puede dedicarse a los niños? Sí, sí puede dedicarse a los niños, pero no es a lo que se dedica el pedagogo en la actualidad. Sin embargo, bueno, pues todavía se sigue conservando esta parte, pues debido a la terminología griega. De pedagogo a pedagogo igual a maestro, pedagogo igual a niños. Y bueno, ¿quién era el pedagogo? Fíjense que el pedagogo, ahí tienen, ¿mandé? También se encarga de estudiar. Oigo muy cortada, Clau. De hecho, creo que es la señal en todos lados, porque también en parte se te oye cortado, Sí. profe. Ah, sí. A ver, déjenme ver. Déjenme cambiarme. Igual me cambio de red. A ver, miren, ya me cambié de red, entonces, a ver si ahí ya me escuchan mejor. Ahora sí, a ver, Clau, ¿qué nos comentabas? No, pues no, no escucho a Claudia. Bueno, les comentaba, ¿quién era el pedagogo? El pedagogo, ahí tienen la palabra en griego por si quieren impresionar a alguien, era un esclavo. Era el esclavo que se encargaba de conducir a los niños con el responsable de la enseñanza. Ese era el pedagogo, era el esclavo. Por eso el término pedagogía, conducción de niños, era literal el esclavo que conducía a los niños con el responsable de la enseñanza. Cuando cae el imperio griego, cuando cae la cultura griega y pues surge el imperio romano, va a cambiar
ya el concepto de pedagogo y va a cambiar de ser el esclavo que dirigía a los niños, que conducía a los niños, a la persona que ya va a transmitir los conocimientos para preservar la cultura. Esto gracias a que en la antigua Roma ya no tenemos el pedagogo, ya no es el esclavo, va a ser el magíster. ¿Qué quiere decir magíster? El maestro. Magíster, el término latino, quiere decir el que es más. De ahí viene la palabra magisterio, que ahora tan devaluado está. Pero el magisterio, bueno, pues es toda esa reunión de todos los maestros que son los que saben más que el alumno. Por eso son el magíster, el que sabe más. Por otro lado, tenemos el minister. ¿Quién creen ustedes que sea el minister? Pues se supone que va a ser el alumno, que es el que va a recibir el conocimiento del maestro. Bueno, Yo digo, podría ser el alumno, sin embargo, el alumno tiene ese papel de alumno, Yo pienso que es el maestro. es el maestro. Ok, gracias. ¿Dónde han escuchado la palabra minister o, eh, o algún derivado de esta palabra? Ministro, ¿no? Ministro, exacto. ¿Dónde han escuchado la palabra ministro? Entonces es el que se encarga de administrar a En la los... iglesia, ¿no? Porque es por categorías, es por rangos, ¿no? Así como el presidente y así, ¿no? El ministro, ok, dentro de la iglesia escuchamos la palabra ministro. ¿Y qué es el ministro? ¿O qué hace el ministro? Pues puede tener muchas Sí, funciones, ¿no? un ministro, pero Ah, tiene la responsabilidad de algo, tiene la tiene, misión de ajá, algo. tiene la misión de algo, exacto. Ahora fíjense, si magíster, que viene de magis, más, minister, ¿de dónde viene? ¿Cuál sería la raíz? De mínimo o menos, De minis o minus. ¿Y qué quiere decir minus? menos. Menos. Entonces, ¿qué hace un ministro? Hace menos. Hace menos. Exacto. Un ministro hace menos. O no solamente hace menos, se sabe inferior a. El magíster, el maestro, es el que brilla, es el que lo ponen ahí en el pedestal, está ahí en el estrado y es el que da los discursos y demás. El minister, ¿qué hace? Apoyar al magíster. Apoyar al magíster. ¿Qué más hace el minister? Encargarse de cosas, a lo mejor no sé, más básicas. Encargarse de cosas más básicas. Es como un administrador. Es Sí, como un administrador, puede ser, Un auxiliar. un auxiliar. ¿Se acuerdan de la escena de la última cena? ¿Qué hace Es un Jesús? jefe, ¿Mandé? es un jefe. Es un jefe. Más bien ese sería el magíster. El magíster es el jefe.
Pero Claro. ahí en la escena de la última cena, al momento del lavatorio de los pies, ¿qué les dice Jesús a los apóstoles después de que les lava los pies? Que ellos no van a entender esto hasta que sepan que el que quiera ser primero, que sea el que sirva a los demás. Ajá, exacto. Ahí nos da el sentido de lo que hace el minister. Servicio. Exactamente. Pon el El, ejemplo. el minister, el ministro es el que es menos, por lo tanto, él no busca brillar. Eso lo hace el magíster. El minister lo que busca es dar servicio. Dentro de la Iglesia Católica, los ministros, que hay muchos de acuerdo con las diferentes órdenes, no buscan brillar, buscan dar servicio. Saben que el valor que ellos tienen no depende de ellos. A través de su servicio dan gloria a Dios, no buscan su propia gloria. Entonces, Profe, donde estudian los sacerdotes es en un ministerio. estudian en un seminario, Ujú. pero se Ah. preparan para ser ministros. El mismo Papa, así sea el Papa, él lo ha dicho, yo soy un ministro de Dios, es decir, soy una persona que sirve a Dios. Oh, Entonces, Y se hizo la luz. y se hizo la luz. Es que ya la apagué. sí. No, pues es que no lo sabía. Yo, En- oh, Entonces, fíjense muchas veces que este, qué poca coherencia llegamos a tener dentro de nuestra querida llamada iglesia. ¿Cuánta gente hay que tiene un ministerio? Puede ser, puede ser catequista, porque la catequesis es un ministerio, ya está en el Sí. rango de los ministerios. Puede ser Profe, catequista, puede ser ministro de comunión, puede ser acólito, y en lugar de decir yo soy un minister, yo sirvo, no de repente es, ay, yo soy el ministro de comunión y que nadie me toque, casi casi, o yo soy el catequista y me siento más que los demás, cuando no es así. Debemos ser menos que los demás, recordando que nuestra labor es servir a Dios. Lo que hacemos, lo que decimos en catequesis, no son palabras nuestras, no es nuestra enseñanza, es la enseñanza de Dios y la enseñanza de la iglesia. Entonces, vean nada más el peso que tenemos como catequistas. Pero bueno, retomando el tema, el pedagogo, que era el esclavo allá en la antigua Grecia, pues ya en Roma va a ser el maestro, el magíster, el que va a brillar, el que va a tener los conocimientos y se los va a transmitir al alumno. En la actualidad, bueno, pues ¿cuántos maestros tenemos que, pues, carecen de conocimientos, carecen de formación, de habilidades, en fin, de muchas cosas como para poder conducir a un grupo? La pedagogía aquí, a partir
de la etapa romana, pues va a tener por objeto el estudio de los problemas educativos. A eso se va a dedicar la pedagogía. Como bien nos dice en el video, una vez que cae el Imperio Romano, llega el cristianismo, llega la Iglesia Católica, y bueno, la Iglesia Católica, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, va a construir universidades, va a hablar de métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, etcétera. Si no fuera por la Iglesia Católica, pues no estaríamos en la actualidad como estamos. No tendríamos los conocimientos, no tendríamos la evolución, no tendríamos la tecnología que tenemos. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Católica fue la que se encargó de ir organizando toda esta cuestión educativa a través de la universidad. La universidad más antigua que tenemos es la Universidad de Salamanca en España, del 1230 y tantos, no recuerdo ahorita bien la fecha, pero gracias a gracias a la Iglesia Católica tenemos universidades. Y bueno, pues a lo largo de los siglos va a ir desarrollándose esta ciencia, la pedagogía, para tratar precisamente todos los problemas educativos. Podemos definir a la pedagogía como una ciencia dedicada al estudio, análisis, tratamiento y evaluación de los problemas educativos. Así es como podemos definir nosotros a la pedagogía. Como en muchas disciplinas, no hay un acuerdo. Todavía en pleno siglo XXI no se ponen de acuerdo los teóricos educativos para definir si la pedagogía es una ciencia, si es una disciplina. Si es una disciplina, entonces, ¿a qué ciencia pertenece? Si es una ciencia, ¿cuáles son las disciplinas que tiene? Etcétera, etcétera. Es algo interesante cómo el término pedagogía pues ha ido avanzando a lo largo de los años y todavía no se pueden poner de acuerdo en definirla. Pero, miren, yo aquí les pongo algunas definiciones. Algunas de las definiciones que han existido con respecto a la pedagogía. Tenemos, por ejemplo, a José Quintero, quien la define como una ciencia normativa y práctica de la educación. ¿Por qué es una ciencia? Porque la pedagogía sigue todos los pasos del método científico, no a nivel de la medicina, no a nivel de las ciencias exactas, pero sigue los pasos del método científico. ¿Por qué normativa? Pues porque dentro de la pedagogía hay leyes, hay normas, hay principios pedagógicos para el actuar, tanto de quienes están al frente de la educación como de quienes toman la educación. ¿Y por qué práctica? Pues porque no es una ciencia como la filosofía, que tenemos libros y libros de filosofía y es una ciencia más a nivel intelectual. La pedagogía es una ciencia que si no la llevas a la práctica, si todos estos conceptos, estas teorías, estas técnicas, no los aterrizas en algo concreto, de nada sirve. Por Por eso otro hay un lado, dicho, ¿no, profe? ajá, El maestro, la práctica hace al maestro. exactamente, tenemos el dicho que dice, la práctica hace al maestro. Si tú no practicas, no va a funcionar. Además, Por la otro lado, pedagogía, perdón,
Ajá, Además, la pedagogía es una ciencia social, entonces exacto, es bien difícil estar viendo cómo es, como por ejemplo en la biología o así, ir paso por paso en el método científico. Sí se lleva, sí se hace, más como estudia al ser humano, entonces el ser humano es impredecible porque claro. es diferente, entonces es muy, muy difícil el saber en qué momento vas a emplear cada uno de los pasos del método científico. Nada más, eso era lo que quería decir. Exacto, Meji, tienes razón. Los seres humanos somos seres impredecibles. No nos guiamos por reglas rígidas. No es de que, ¿sabes qué? A los 5 años el niño tiene que haber alcanzado esto y esto y esto y esto. No, espérate. Hay un tiempo, hay un lapso en el cual el niño puede o no puede alcanzar los objetivos, las metas y demás. Ya se pasó del plazo, pues entonces ya hay una cuestión ahí que hay que estudiar, pero no es de que a los 5 años, 2 meses y 3 días, ya en punto así, ya se presenta. No, no es así. No sucede así con las ciencias sociales. Por otro lado, tenemos a Ezequiel Anderek, que es investigador y él nos define la pedagogía como una organización sistémica de conceptos y principios referidos a la educación. ¿Por qué sistémica? Pues porque entra dentro de un sistema. La pedagogía tiene un sistema muy bien definido donde estas cuestiones que no se pueden medir, que no se pueden palpar con una exactitud milimétrica, pero se pueden ver, da rangos para que se observen las características. Plancart, por su parte, esta es de las definiciones actuales más antiguas, la define como ciencia y arte de la educación. Ciencia, ¿por qué? Pues como nos lo dijo Meiji, sigue los pasos del método científico, no a rajatabla, pero lo sigue. Y arte, ¿por qué? Porque la pedagogía está referida al ser humano y es un verdadero arte educar al ser humano. No podemos educar al ser humano con libros y esto lo debes de haber alcanzado en este momento y demás. Tienes que aplicar muchísimas cosas, tienes que improvisar muchísimas cosas, tienes que usar muchos recursos para ir educando. Por eso Blancar la define como ciencia. Sí, hay principios, hay leyes, hay normas, hay estatutos, pero también es un arte. A- Así como en el arte tal cual, nosotros podemos ver las diferentes escuelas de pintura, de escultura, etcétera. Bueno, no son exactas, no es, ¿sabes qué? La escultura que vas a hacer debe ser así y así y así y así y así. Hay reglas, hay estatutos en las diferentes corrientes artísticas, pero pues también cada artista va plasmando su Su obra capacidad. de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a lo que ve, a lo que siente, etcétera, etcétera. Y por último tenemos a Mazzotti, que nos dice que es una reflexión sistémica sobre la educación. Y les pongo estas cuatro porque pues están las de cajón, las de Brunner, las de Piaget, etcétera, etcétera, pero bueno, pues estas son, digamos que las definiciones un poco más recientes. Y bueno, la pedagogía va a ser necesaria para educar pues distintos ambientes. Los padres de familia necesitamos saber de pedagogía.
para educar a nuestros hijos. Y necesitamos saber de psicología y necesitamos saber un poquito de, si no de medicina, por lo menos de anatomía. Y los profesores también necesitan saber de pedagogía. Los sacerdotes, dentro de su formación en el seminario, llevan materias de pedagogía. Los religiosos también y los catequistas, obviamente también debemos de conocer acerca de la pedagogía. Y bueno, ¿esto para qué? ¿Para qué necesitamos saber de pedagogía? Pues para saber cómo vamos a conducir las conductas, cómo vamos a conducir las conductas de nuestros catequizandos, pero también para saber cómo le vamos a transmitir los conocimientos, porque también ahí es donde entra el arte de aprender a transmitir conocimientos. ¿Cuántas veces nos llegamos a encontrar, y seguramente ustedes recordarán, maestros en la secundaria, en la preparatoria, en la carrera que decías, no hombre, qué bruto, este maestro sabe, es una enciclopedia andando, pero no sabe enseñar, no sabe enseñar. Mis respetos para el maestro, conoce muchísimo, pero nomás no sabe cómo enseñar. Así es que por eso es necesario conocer de pedagogía, no nada más para moldear conductas, sino también para saber cómo transmitir los conocimientos. Y por eso, dentro de la pedagogía vamos a tener diferentes disciplinas, como es la pedagogía familiar, la pedagogía empresarial que se necesita para los cursos de capacitación, la pedagogía catequética y la pedagogía escolar. Van a ser ramas de la pedagogía enfocadas a distintos ámbitos. Así es que vean todo lo que abarca la pedagogía. Y bueno, la catequesis, que es a lo que nosotros nos estamos refiriendo, no estamos en un ambiente escolar, la catequesis va a tomar de la pedagogía, de las ciencias de la educación, las teorías, los principios, las técnicas, los métodos necesarios que le ayuden para que el catequizando vaya madurando en la fe. Nuestro objetivo no es que se aprendan los mandamientos. Nuestro objetivo no es que se aprendan las oraciones. Nuestro objetivo no es que sepan ahí distinguir y saber usar la Biblia. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que el catequizando conozca a Dios, que lleve una relación con Dios, que sepa acudir a Dios, que tenga una intimidad con Dios. Para eso nos vamos a valer de las oraciones, nos vamos a valer de la Biblia, nos vamos a valer de las clases, en fin, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que el catequizando vaya madurando en la fe. Y dentro de la formación del catequista, la pedagogía va a caer en dos de los grandes ámbitos que tenemos dentro de la formación del catequista, en lo que es el saber y el saber hacer. No nada más necesitamos conocer qué es pedagogía, conocer algunos métodos pedagógicos, algunas técnicas. No nada más se trata de conocerlo, se trata de llevarlo a la práctica. ¿Cómo voy a aplicar este método? ¿Cómo voy a aplicar esta técnica? ¿Cómo voy a aplicar estas normas para elaborar material didáctico? ¿Cómo voy a aplicar
estos conocimientos para diseñar una evaluación, ¿sí? Entonces, aquí es donde se va a ubicar la pedagogía dentro de nuestra formación catequética. ¿Por qué? Pues porque nos va a dar todos estos componentes necesarios para llevar a nuestros catequizandos a la fe. Quien diga que no son necesarios conocimientos pedagógicos, pues es porque no conoce qué es la pedagogía. Quien diga que pues no es necesario aplicar un método, una técnica pedagógica en una sesión de catequesis, que no se requiere evaluar al catequizando, pues es porque no conoce la pedagogía, es porque no tiene claro el objetivo, no sabe hacia dónde va todo lo que es la pedagogía catequética, todo lo que es el proceso de maduración en la fe, y todo lo que es la educación en la fe. Tan se necesita que Jesús mismo utilizó una pedagogía catequética. Díganme, ¿qué técnica, qué método usaba Jesús para enseñar al Las, pueblo? Las pues usaba parábolas. las Metáforas. Las, Parábolas. las parábolas, exacto. Jesús sabía y decía, ay, Padre mío, yo sé que estos hijos tuyos son, pero bien duros de cabeza. No les puedo hablar de las cosas así directamente. Necesito usar cuentitos. Y esos son las parábolas, cuentitos. En cambio, ¿cómo le enseñaba a los apóstoles? A ellos ya les hablaba directamente de lo que era la enseñanza que quería que aprendieran. O sea, Exactamente. a ellos ya no les daba el cuento. A ellos ya no les daba el cuento, ellos les hablaba directamente, Con el directamente, ejemplo también, ¿no, profe? con el ejemplo también. Entonces, fíjense, el mismo Jesús usó la pedagogía, usó métodos, usó técnicas. Ahora digan, ¿Jesús evaluaba? Sí, Sí, a ver, dame un ejemplo, Meji, de una evaluación de Jesús. por ejemplo, cuando él daba una, eh, ¿cómo te diré? Por ejemplo, cuando hacía uno de los signos o vamos a decir, este, sí, hacía un signo o un milagro. Ajá, Ahí él lo remarcaba muy bien. Decía, tu fe te ha salvado. O sea, el que lo ha escuchado, el que lo había escuchado, el que sabía a lo que él podía ser capaz, era el que lograba tener ese conocimiento. Y lo ajá, podemos ver, por ejemplo, con la mujer del hemorroísa, ajá, que ella lo escuchó, sabía que si ella lo tocaba por lo menos un poquitito, era tan grande su fe que ella sabía que se iba a curar. Entonces, ajá, así se lo dice Jesús, tu sí, fe te ha salvado. ajá, Entonces, muy sí bien, la evaluó. ¿Por qué? claro, Porque ahí era la cuestión que él daba la enseñanza y tú lo asimilabas. Entonces, como tú lo ajá. asimilabas, era como veías y podías conocer esos signos, esos milagros. Por eso la gente que no quería ver, no vio. Ajá, ok, gracias, Meggy. Mari, levantaste la mano. Sí, es que a mí se me vino una que cuando la conocí, ay, dije, ay, ok, cuando están en la barca
Ajá. y les agarra un temporal o no sé, un huracán o algo así, ¿no? Entonces él se así como que está dormido y ahí los deja y los ve, ahí los está evaluando a ver qué hace este, Ajá. qué hace el otro, qué hace aquel. Y entonces ya cuando los otros desesperados, ¿no? Ay, que no estás viendo, que nos estamos, estamos por ahogarnos. Y él se para y firme, tal cual, firme como era, dijo, ¿qué hubo? ¿Dónde está la fe? Si estoy aquí con ustedes, ¿no? Entonces, esa es una evaluación. Exacto, esa es una evaluación. Ok. Otra vez, Mari. Manden. Es que volviste a levantar tu mano. No, ya la bajé, Ah, perdón, la no. bajé. Ok, Andrés. Otro ejemplo podría ser cuando uno de sus apóstoles le dice, muéstranos al Padre, ¿no? Y él Ajá. dice, no han visto todas las cosas que hago y todavía pregunto, ¿quieren que les muestre al Padre? O sea, ve analizando todo lo que te he mostrado, ¿no? Ve Exacto. analizando todo lo que he hecho, porque yo todo, y porque hay otra que se podría relacionar que dice, ¿no? Yo Exacto. hago todo lo que el Padre hace, o sea, yo imito al Padre, ¿no? Entonces, si yo estoy imitando al Padre, tienes que ver al Padre, ¿no? Claro, Tienes que así es. comprender mis enseñanzas. Exacto, Andrés. Sí, de hecho Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estás conmigo y no me conoces, no has visto, o sea, que ves, pero no ves. Entonces es una evaluación. Que gracias, Andrés. Jorge. Sí, gracias. Yo creo que otra es cuando les pregunta quién dicen que soy, y ya le contestan que son Elías, que es Moisés, etcétera, y les dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde, pues tú eres el Hijo de Dios. Esa es una evaluación, ¿no? Más o Ah, menos como lo que decía Andrés. Si han pasado ya cierto tiempo con él y conociendo, viendo lo que hace, pues entonces ya deberían ahora sí que de contestar correctamente. exacto, es igual que en la escuela. Ya estuviste un mes, ya estuviste 2 meses, voy a ver qué es lo que sabes. Pues es lo mismo que hizo Jesús. Tremenda evaluación. Dijo, ya estuvieron 3 años conmigo. ¿Quién soy yo? Entonces, vean, Jesús evaluaba. Jesús evaluaba. Entonces, sigamos este ejemplo. O sea, vean cómo la pedagogía, Dios nos la da. O sea, el mismo Jesús nos da el ejemplo de cómo usar la pedagogía para eh, llevar a esta madurez en la fe. Y bueno, pues vamos a quedarnos hasta aquí. Hasta aquí vamos a dejar para no saturarnos en conceptos y demás. Eh, hacemos resumen, un breve resumen. Eh, ¿Qué es la pedagogía? ¿A qué se dedica la pedagogía? A enseñar. Es un sistema para llegar de una manera correcta, eficiente a los alumnos, a nuestros alumnos. Nos va a proporcionar facilidad eh, y poder abarcar todos los posibles escenarios dentro de nuestras clases. Es un método, es un sistema, es una forma de hacer bien las cosas. Es algo, una herramienta que nos va a ayudar a hacer bien las cosas. Es una ciencia, la pedagogía es una Ah, ciencia. perdón, Es sí. una, es una ciencia que está dedicada a la Sí, sí, sí. educación. Eso es la pedagogía, es una ciencia que está dedicada a la educación. Y bueno, pues a lo largo de los años fue cambiando el concepto de pedagogía, del pedagogo también,
de ser el esclavo que llevaba a los niños, bueno, pues ahora el pedagogo es este profesional que se encarga de el estudio de los problemas educativos. Y educación la tenemos en todos los ámbitos. La tenemos en la escuela, la tenemos en la familia, la tenemos en la catequesis, la tenemos en los museos, la tenemos en la calle. Por eso, dentro de la educación hablamos de educación formal, educación informal y educación no formal. Ya más adelante iremos viendo a un binomio que es muy importante dentro de la educación, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero bueno, por lo pronto quedémonos con estas cuestiones. La pedagogía es una ciencia dedicada a la educación. Es importante conocer de pedagogía como catequistas. ¿Por qué? Pues porque la pedagogía nos va a dar métodos, técnicas, normas, principios importantes para llevar a nuestros educandos hacia lo que es la maduración en la fe. Y bueno, pues con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que les sea de utilidad, porque a final de cuentas, si les gusta o no les gusta, eso es lo de menos, sino que sea de utilidad, que nos sirva en lo que estamos haciendo en nuestro ministerio como catequistas.